Ya, listos para la prueba. Y hoy día vamos a ver las otras. Vamos a ver, o sea, con la sección de la mañana alcancé a llegar hasta aquí. Con la sección anterior llegué hasta acá. Depende si hablan mucho o no. Hasta donde llegues. Vamos. Lo primero que vamos a ver aquí. Centro de origen. Nuestra cuarta clasificación. Según el centro de origen. Dijimos que las primeras clasificaciones, las tres que vimos, las tienen que saber al revés y al derecho, ¿cierto? Y estas, más que saber las clasificaciones de cada hortaliza, es entenderlas. Más que saber el centro de origen de la lechuga, el centro de origen del tomate, más que nada tengo que entender para qué me sirve a mí cuando soy productor, cuando soy en este caso un mejorador. ¿Ya? ¿Para qué quiero saberlo? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender. Y lo mismo con las otras clasificaciones. Vamos a ir. Ya. Importante dice. ¿Por qué es importante el centro de origen? Miren, la primera dice significación desde el punto de vista de recursos para el eventual mejoramiento genético. Aquí este punto de vista es desde si ustedes quieren ser mejoradores genéticos. Si ustedes quieren pasar la historia, esta persona creó esta nueva variedad, este hizo esto. Ahí, obviamente, si les interesa la parte genética en la parte de las especies. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes quieren hacer una nueva variedad de tomate. Y dicen, voy a ir a la esquina, me voy a comprar un tomate en la verdulería, le voy a sacar las semillas, lo siembro, y de la plantita que salga, yo voy a elegir el polen de otra variedad de tomate y voy a polinizar esa flor para ver qué me sale de ese nuevo origen. ¿Qué es lo que pasa si nosotros hacemos eso? Ese tomate que fuimos a comprar a la verdulería del Quino está tan intervenido, que ya lo han mejorado por muchos lados, que el que yo le ponga tratamiento de polen va a ser muy difícil que le dé una característica nueva y pueda sacar una cosa nueva que sirva para el mercado que esté faltando. Es difícil. No es imposible, pero es difícil. Que haya más variabilidad porque ya está muy intervenido. Si yo quiero hacer mejoramiento genético, lo mejor que puedo hacer, por un lado, es ir a los centros de origen y buscar variedades que no estén tan intervenidas. Porque así, el que yo empiece a cruzar y empiece a hacer cosas raras aquí con el tomate, me puede dar una variabilidad distinta. Y podrían salirme cosas distintas. Entonces, y eso es lo que buscamos cuando queremos hacer variabilidad. Cuando queremos hacer, en este caso, mejoramiento genético, que exista variabilidad. Entonces, si busco algo que esté tan intervenido, va a ser difícil que encuentre cosas nuevas. Entonces, sí puedo ir al centro de origen, busco material porque hay que haber mucha diversidad y empiezo a hacer mejoramiento genético. Además, si yo estoy utilizando una variedad que ya ha sido mejorada, voy a depender siempre de esa variedad que hizo este señor o esta señora que sacó esa variedad para poder sacar la mía nueva. Entonces, por eso, como mejorador, conocer los centros de origen me ayuda a poder ir a buscar material genético, ¿ya? Y traerlo de manera legal. No roneando los pero igual se muere la planta. No sirvió de nada. Fue el robo más significativo. Pero querías cambiarte por esta, ¿no? Tampoco, pero no especifican más. No tienes que. Si te cambias de sección, te cambias de horario de la sección. Va a ser porque en este caso tú lo cruzaste, la semilla que salga de ese tomate va a ser tu F1. Así se va a hacer tu dinero que no sea. Pero cuando uno tiene una variedad distinta, esa variedad tiene que ser estable en el tiempo, tiene que tener características nuevas y tú vas y la inscribes como mejorador genético. Y si esa variedad es nueva, te la determinan que es nueva, que es estable y que no va a tener variaciones después en el tiempo, tú la inscribiste y tú quedas como con la propiedad intelectual de ese tomate. Y obviamente tienes una cierta cantidad de años en los que si alguien quiere trabajar con ese tomate y quiere producirlo, te tiene que pagar impuestos a ti. Te llegan los royalties, que finalmente cuando están protegidas, uno tiene que pagar una cierta cantidad de impuestos a los mejoradores. Después que pasan esa cantidad de años, son entre 15 y 18 años, ya la variedad es libre y la puedo sacar que quiera. Pero los primeros años
te tienen que pagar a ti por el esfuerzo, porque una variedad no sale de un año para otro, son varios años de mejoramiento para poder ir teniendo esa variedad nueva que ustedes saben. Entonces al mejorador se le tiene que pagar. Todo lo que utilicen su variante. Eso es lo que pasa con todas las especies, ¿ya? Y segundo, que como productor es lo que más me interesa a mí. ¿Por qué yo como productor? Porque ahí el productor va a decir, ¿y para qué te sirve saber de dónde vienen originarias? Si yo lo que quiero es producirla, ¿a ti me importa dónde vienen? Pero yo como productor sí es importante. Sobre todo si hay especies nuevas, si están llegando nuevas al país, a mí sí me importa el centro de origen, porque saber el centro de origen quiere decir que yo sé qué condiciones edafoclimáticas le gustan a esa planta. Si yo sé, por ejemplo, que mi planta viene, no sé, del sur de España, voy a decir, a ver, empecemos a googlear. ¿Cuál es el clima que tiene el sur de España? Ah, esta temperatura, más o menos esta humedad, los tipos de suelo son mayoritariamente estos. Entonces, si ya, esa característica le gusta a esta planta, entonces le voy a buscar acá en nuestro país como es tan larga, nuestra larga y hermosa faja de tierra, tiene mucha diversidad en clima y suelo, voy a decir, aquí es donde mejor se va a dar, aquí la produzco. Entonces, para eso nos sirve conocer los centros de origen. Sobre todo si eres productor, para poder replicarles todas las variables climáticas a mi especie. ¿Ya? Para eso nos sirve. No es que no tenga ninguna importancia, y que es algo que ya pasó. Tenemos todos estos centros de origen. Tenemos 10 centros de origen a lo largo de todo este globo de terráqueo. Centro chino, centro indo-malasio, centro indo-afganistano Asia Central, centro cercano oriente, centro mediterráneo, centro abisinio, mexicano América Central y sudamericano. Tenemos mapa. China está por allá. Después el segundo que está acá, que se divide en dos, que es el centro indo-malasio, que lo vamos a ver un poquito más ahora como por algunos ejemplos. Acá tengo la parte de Indo-Afganistán Asia Central. En la D tengo el cercano oriente. Acá está todo el borde del Mediterráneo. Y acá está tu centro abisinio, que es como de ahí de Egipto, en la parte de un poquito más abajo, en la parte aquí en África. Ahí está el centro abisinio. Y acá tenemos todo lo que es Centroamérica, México y parte de América Central. Y el centro sudamericano se divide en tres. La parte de acá que tiene Perú, Ecuador y Bolivia, Brasil y Paraguay. Y aquí Chile. También tenemos ahí la división un poco en la parte Chile. ¿Ya? Así, desde esas distintas zonas, de esas 10 zonas, de ahí se originaron todas las especies que hay en el planeta. De ahí han ido distribuyéndose a todo el resto del planeta. ¿Okay? Veamos algunos ejemplos de algunas especies. No todos los ejemplos son hortalizas. ¿Por qué? Porque en algunos centros no encontré hortalizas que fueran de esos orígenes. ¿Ya? Centro chino, poroto de soya, el pepino de ensalada y los rabanitos. El poroto de soya, si lo vemos así como está en la bolsita, la semilla que está madura, ¿es una hortaliza? No. ¿Por qué? Es una semilla. ¿Y qué pasa que sea una semilla madura? No tiene el contenido de agua mínimo que requiere una hortaliza. Pero si esta... pepino de ensalada. Ese que está ahí. Pero si este poroto de soya yo lo pongo a germinar en la oscuridad y me sale una plantita que se tiola y a ustedes le dicen, esto es el diente de dragón, ¿es una hortaliza o no es una hortaliza? Sí. Los germinados sí pasan a ser como una hortaliza porque tienen un alto contenido de agua, una vida de cosecha muy corta. Con estos porotitos se hacen los dientes de dragón. Se ponen a germinar la semilla en la oscuridad, por lo tanto la plantita que sale se tiola, su hipocotilo se elonga y eso es lo que nos comemos en el diente de dragón en la comida china. Porotos de soya etiolados. Ya, esto también, cuando nosotros empezamos a ver los centros de origen, también empezamos a ver por qué esas culturas comen más estas hortalizas que otras. Porque si nosotros miramos los asiáticos, comen bastante rábano. Sí. Los nabos, los rábanos. Y nosotros no comemos mucho rábano. Con suerte realmente, ¿qué es lo que llaman rabanito? Cuando compramos esas ensaladas hechas de apio o de repollo, viene una rodajita dentro de la ensalada, de adorno. Una tela de cebolla. Pero, que digamos, me voy a comer una ensalada de rábano, me voy a comer una sopa de nabo. Como que nosotros como país no somos mucho de esos gustos. Pero estos países sí, como que nosotros mucho de esta parte. El centro indo-malasio se divide en dos, teníamos en el mapa. Uno de las zonas de Assam y Burma, que ellos dicen que la berenjena es de esos orígenes y también ellos dicen que el pepino de ensalada es de ellos. Como que ahí hay una como competencia en los centros de origen. Y Indochina y el archipiélago malayo, el plátano.
El plátano viene como de esa zona. Assam y Burma. Son de ahí, mira. Ahí dice. Este sector de ahí y el otro está ahí. Esas dos zonas son de ese centro. Y Assam y Burma, Assam y Burma tiene la berenjena y el pepino de ensalada. Y la Indochina tiene el plátano. ¿Habrá que no? Ya, vamos a ver el botón. Ya, no hay nadie. Nadie lleva la no sé cómo voy a abrir, pero es más fácil con la tarjetita por fuera, pero aquí está muy bien. No es lo mío el botón. Si es un terremoto, lo mejor que voy a hacer es quedar chiquitita, porque si aquí del sexto piso al primero arrancando el terremoto, no es muy seguro. Así que si hay un terremoto y estamos aquí en el sexto, lo mejor es quedarte tranquilita a ver qué pasa. Y si empiezan a sonar las alarmas que hay que evacuar. Los alumnos hicieron ¿Qué cosa? Qué miedo. Ya. Centro. Ahí se ve acá en la sala y le da miedo estar más. Bueno, eres el primero. Igual que estoy arrancando. Pero ¿qué saca con salir arrancando si estás hablando en todos lados? Y estás, pero aquí en el centro no menos que te va a caer si estás ahí arriba, porque mientras más bajito te caen más cosas. Aquí va a caer todo el centro para abajo, pero no te va a caer. Pero más alto el golpe, de más abajo. Pero si estaría arrancando las escaleras, te vas a juntar con todo el mundo, va a ser peor. Al final es como en lo que hay. Si siempre va a temblar en todos lados. Profe, ¿eso de la esquina de ahí? ¿Cebolla? No, lo de arriba. ¿Zanahoria? Vaca. No escuché. Es una espinaca. Este es el centro indo-afganistano Asia Central. Y acá tenemos la espinaca, la cebolla y la zanahoria que viene de esos orígenes. Cercano Oriente nos contextualiza, pero sí encontramos que la lenteja viene de allá, del Cercano Oriente, y esta otra planta que tiene una forma bonita, el lupino. El lupino en nuestro país se produce en el sur. Hay lupino dulce y hay lupino amargo. Lo han ido mejorando, cada vez como vais sacándole más el amargor al lupino. Del lupino dulce lo han utilizado para hacer harina y producir galletas, y sobre todo en estas ferias de INDAP de repente aparecen productores que cultivan el lupino y hacen harina, y con la harina de lupino hacen algunos productos. Porque el lupino tiene alta, por eso digo que tiene altas proteínas, porque es una leguminosa. Pero la principal producción en el sur, que tampoco es tan masiva, pero la principal producción es para forraje, para alimentación animal. Principalmente utilizan las semillas para los salmones. Los salmones lo alimentan con semillas de lupino. Centro Mediterráneo, el espárrago, el repollo y la arvejita. Miren como hay de todo el borde del Mediterráneo, Europa, parte de África. ¿Arveja? Tienen el PPT arriba. Lo tiene desde antes de ayer. Hace 2 días que está ese PPT en su Se pasa cayendo el blanco. Pero la idea es que, porque acá vaya a ver que hay una depo que tiene una montonera de especies, pero no hay que copiar todas las especies mientras estamos. Por eso, si tienen el PPT antes, pueden ir como para tratando los apuntes distintos, para que no copien todo lo que dicen las viajes. Berro. ¿Berro? El berro viene del centro Isidro. En la vertiente, en aguas que estén así limpiacitas, ahí se da como manera de pesca. Tiene que ser agüitas limpias, como de vertiente, La nalca. de forma natural. La nalca. La nalca es como de chuchu, por eso. Lo que pasa es lo que yo les decía, lo dijimos en el laboratorio el martes, creo que lo dijimos, la parte del berro, que antiguamente había mucho berro de recolección, pero se contaminaron las aguas, se contaminó el berro con la fasciola hepática, que es el piricuín del cordero. Y eso, si nosotros comemos ese piricuín del cordero, lo que va a pasar es que tenemos una enfermedad gastrointestinal no es suave, sino que es severa. Entonces, por eso el berro de recolección se prohibió. Y
y solo se permite legalmente el berro hidroponía. Veo pixeles. Centro mexicano, México y América Central, obviamente el choclo. El maíz viene como de México, de sus sectores. Allá tienen una granja que comen mucho choclo, mucho, en la parte de México, América Central. El pimiento, también vamos con lo mismo, pimiento aquí, vamos con lo mismo. Y la alcayota, viene como de esa zona. Oh, los chilenos. Sudamérica. Pimentón y choclo. Sudamericano, Perú, Ecuador y Bolivia. También dicen que el pimiento es de ellos. Entonces, lo discuten. Los zapallos se dice que son originarios de esta zona. Y el tomate. Así que de acá se llevó el tomate a Europa. Inicialmente como una planta ornamental y después descubrieron que el fruto no era tóxico, entonces empezaron a consumir el tomate también la gente de Europa. Acá América lo tenían de siempre. Chile. No. Papa. Lo que más comemos, papa. Acá, bueno, Chile dijo, si mi papa tiene sus alelos 2N igual 48, es nuestra. No, porque Perú también la quiere. Perú también dice, no, la papa es originaria nuestra. Pero nosotros decimos 2N igual 48, Chile. Cualquier otra diferencia en el cromosoma es tuya, te la dejamos. ¿Esa es la variedad del cromosoma o ese es el nombre de la variedad? No, ese es el número de cromosomas que tiene 2N, su diploidía es igual 48. Y ahí dice, esa es la ¿Qué es diploidea? Todas las especies somos diploides porque tenemos dos pares de alelos. Somos diploides. Por eso te decía, cuando tenemos el mejoramiento de la sandía sin semillas, le duplicamos los cromosomas y le hacemos tetraploides. Tenemos 4 juegos iguales. Acá tenemos solo 2. Entonces acá decimos, esos 2N, esos son iguales a 48, ahí son nuestros. La papa. ¿Ya? Con la cocina que la duplicaba y el tetraploide. En este caso son diploides, 2N, 48. Y ahí dice, esa papa es chilena. Porque Perú dice que también la papa es de ellos. Ellos igual tienen mucha investigación en papa. Tienen de hecho el Centro Internacional de la Papa, donde hacen aeroponía y hacen un montón de mejoramientos genéticos con papa. Pero ahí estamos, nosotros también tenemos en nuestro sur. ¿Cuántas variedades de papas distintas tenemos en el sur? Muchas. Muchas papas nativas. Y de ahí vienen los mejoramientos. Entonces decimos, esas son nuestras, son de acá, de Chile, originales de acá. ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta. ¿Qué cosa? El café. ¿El café? Un fruto. No, ¿por qué? Pero ya había un enchufado. ¿Qué te comes en el café? ¿Qué consumes? El fruto. Ya, El ¿y ese grano. grano? El fruto seco. Está seco. Para poder hacer el café tiene que estar seco porque después lo muele para que esté ese cortito con el que ustedes hacen el café. Entonces obviamente no es una hortaliza. Tampoco lo vamos a producir en Chile, no tenemos el clima para hacerlo. Un clima más tropical el del café, como el cacao también, que son climas más tropicales. El algodón, son cosas que no las producimos nosotros. Pero en este caso el café, si lo miras desde la semilla del café, el grano está maduro, está seco. Entonces no es no pasaría como hortaliza. ¿Ya? Lo que tenemos acá de Brasil y Paraguay, la mandioca, que es esa raíz la que consumen, ¿ya? Y ahí están como las hojitas de la planta y es como eso lo que se consume, que es originaria de ese sector, ¿ya? Mandioca. Sí, igual que la zanahoria, una raíz. La mandioca. Brasil consume mucho obviamente estamos hablando, pero allá viene original de la planta. No sé dónde. Ya, otra clasificación. ¿Para qué me sirve saber el nivel de arraigamiento que puede tener mi hortaliza? ¿Hasta dónde llego con las raíces para abajo? Para saber qué tipo de suelo. ¿Para saber qué tipo de suelo? La necesidad del suelo, profe. ¿Para saber qué cosa era? ¿Qué la vas a usar?
La profundidad del suelo. La profundidad de la labranza, más que nada, estamos hablando que tiene que ver con labranza. Cuando hablamos de nivel de arraigamiento, tiene que ver hasta dónde llegan mis raíces. Y eso implica que cuando yo voy mirando las distintas profundidades que tienen las hortalizas, voy a decir, ya, este tipo de implemento tengo que usar. Mi labranza tiene que llegar hasta tal profundidad para que mi planta no se estrese. Para poder darle un buen perfil de suelo para que ella crezca. ¿Y hasta cuánto llegaron las hortalizas para abajo? Yo ya puedo limpiar que se grupo. 30 centímetros. 60. Quiero de gracia. ¿De qué es? ¿Tú dices que el maíz es muy profundo? Chileno. El maíz es Gracias. Recuerden que, a ver, piensen. Yo creo que el primer año les dijeron, así como las plantas crecen arriba, también crecen abajo. ¿Cierto? Yo creo que eso se lo dijeron en primer año. Ya, miren. Las que menos crecen, están como superficiales, son menores a 60 centímetros. Y claro, obviamente que ahí va a estar la lechuga, que es lo que primero piensan ustedes. ¿La lechuga es cuánta raíz? Sí, menos de 60, ya. 30 y 40, lo que me dijeron ahí, hasta ahí no me llega la hortaliza. 60, ya. Menos de 60. Por acá dijeron, porque el choclo es súper profundizador. Tenemos que pensar, acuérdense un poco, miren. ¿Cuál Las pivotantes del choclo, del maíz. Cuando hablamos de plantas monocotiledóneas, ¿cómo son tus raíces? ¿Cómo es el sistema radical de las monocotiledóneas? O borrizo. Todas nacen de un solo punto y de ahí nacen las raíces de las monocotiledóneas. Las de las dicotiledóneas, tenemos una pivotante y nacen las raíces de todos los puntos, van saliendo raíces por todos lados. ¿Quién es monocotiledónea? El maíz dulce o choclo, el ajo, la cebolla. Cuando yo quiero arrancar una cebolla, ¿qué tan difícil es? Nada. Súper fácil, el bulbo tiene una raíz chiquitita y uno las tira, listo, afuera la cebolla. El maíz, a pesar de que es una planta de 2 metros, sus raíces no son muy profundizadoras. Por lo tanto, si el maíz tuviera solo ese sistema radical, no se podría mantener en pie por el peso que tiene la planta más las mazorcas cuando tenemos las mazorcas. Tiene otro. ¿Qué es lo que hace el maíz? Y eso lo tienen que haber visto en Morfo. Tiene unas raíces que nacen de aquí, como del primer nudo, que se llaman las raíces pulcreas, que son más guatonas, y son las que le dan anclaje a la planta de maíz al suelo. Esas son las que no son absorbentes, son raíces de anclaje. ¿Ya? Y así puedo sostener esa altura de maíz con el peso de las mazorcas. No son muy profundas, menos de 60. Y lo mismo ocurre con el ajo. Entonces hemos y con sido la engañados. cebolla. ¿Ah? Hemos sido engañados. Sí, tal vez. Porque las fotos que nos mostraban a medida de los semestres anteriores era un tipo parado con el maíz, la calicata y la raíz. Pero en general el maíz el choclo no ayuda más. ¿Y es la variedad como dice aquí mi compañero? Pues en este caso estoy hablando del maíz dulce, del choclo que son las mazorcas chiquititas. Choclo dulce. Y eso también te hace que tú de repente decís, variedades y también me hace diferencia. Porque mira, la diapo que viene dice que son las de arraigamiento medio que va de 90 a 120. Llegan para. Y aquí tengo la selga, la berenjena, la betarraga, el melón. El melón aparece aquí entre 90 y 120. Y si me voy a las que son más profundizadoras, son más de 120. Puedo llegar a más de 1,20 metros de profundidad con alguna hortaliza. Y me aparece el melón de nuevo. Entonces, a ver, ¿qué decimos? ¿El melón es de 90 a 120 o es más de 120? Y depende de la variedad. Cuando hablamos de hortalizas, sobre todo de las cucurbitáceas, tenemos que hacernos a la idea. A ver, veamos de qué tamaño es su fruto. Y dependiendo del tamaño del fruto, imagínense cuánto abarca la planta con sus guías. Mientras más grande el fruto, la planta más espacio va a abarcar cuando estemos produciendo. Por eso si nosotros miramos un zapallo italiano,
Distancia entre hilera, 1 metro, perfecto, no hay ningún problema. Los pepinos, perfecto. Melón calameño, tal vez 1 metro también todavía es bueno. Melón tuna, ya me fui a 1,20 metros. Sandía, me voy a 2,5 metros. Zapallo de guarda, me voy a 4 metros entre hilera. Entonces, así vamos viendo que, por eso digo, uno lo tiene, para la curvancia es fácil asociarlo con el tamaño de fruto, y voy pensando también que la distancia que necesita la planta es mayor a medida que el fruto es más grande. Entonces, claro, tú estás hablando de un zapallo de guarda que obviamente seguimos, entre hileras son 4 metros, por lo tanto también puede llegar a profundizar más de 1,20 metros sus raíces. Son plantas muy grandes, el grande. Tiene una densidad de población mucho menor porque van a 4 metros entre hilera y casi 2 metros sobre hilera la planta, pero la planta igual te abarca, no te da solo un zapallo, te da 2 o 3 zapallos por planta. Va a depender también que la planta, los zapallos que están más cerca del centro son los zapallos que en este caso, no le voy a abrir la puerta después. Es real, Nati. ¿Se va a quedar ¿Va a afuera? quedar afuera? ¿Ok? ¿Puedo dejar junto? No. Ya, entonces eso es lo que vamos viendo como andruna. Entonces en el melón son variedades distintas. Entre la variedad del calameño con el tuna o con las mismas melonas, vamos haciendo en este caso que van teniendo distintas profundidades de arraigamiento. Algo súper importante, y quiero que les quede súper claro, aquí estamos hablando de nivel de arraigamiento. Estamos viendo hasta dónde llegan sus raíces. Y eso es muy distinto a decir cuánto es el porcentaje de ese suelo en donde están las raíces absorbentes. ¿Ya? Acá estoy hablando de anclaje. ¿Ya? Pero las raíces absorbentes de las hortalizas siempre van a estar en los primeros 20 o 30 centímetros, no más abajo. Por eso, y lo digo para que les quede claro, porque después en el segundo unidad, cuando hablamos de fertilización y tenemos que ver el peso del suelo, la profundidad para poder sacar el suelo, algunos de repente en las pruebas me ponen 60 centímetros, 1 metro. Entonces al final tienen en el suelo una cantidad enorme de nutrientes que la planta no los va a absorber, porque su absorción está en los primeros 20-30 centímetros. Si ustedes empiezan a buscar a qué profundidad se toman las muestras de suelo para hortalizas, son los primeros 20 centímetros, porque ahí es donde están sus raíces absorbentes. ¿Ya? Eso es muy distinto. Para que después no me pongan el pimiento 60 centímetros, entonces tiene una cantidad enorme de nutrientes que la planta no se los va a comer. Y después echar así un poquito de fertilizante. ¿Ya? Eso es muy distinto de lo que estamos hablando acá. Acá estamos hablando solo para anclajes. Otra clasificación, tolerancia a la acidez. ¿Aquí de qué estamos hablando? pH. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país con el pH? Muy ácido. Salino y ácido. Depende. Si Hacia el solo norte, alcalino, tenemos pH sobre 7. Hacia el sur, ácido. ácido, pH cercano a 5, ¿cierto? Ya. Esa palabra Martín Palacio. Depende. Todo depende. Todo depende. Miren, tengo algunas hortalizas que son ligeramente tolerantes a la acidez. Y estas son hortalizas que sus pH están entre 6 y 6,8. Con menos de 6, esta hortaliza no es recomendable producir. ¿Ya? Y aquí, perdón, Pero el berro no era hidropónico. pero igual te lleva el pH. Si tú no le manejas el pH a la solución nutritiva al agua, te frita. Y tenés que ver pH y conducción eléctrica en el agua. Ahí no es suelo, sí, ahí no es suelo, ahí es en el agua. En el caso, todo lo que tú colocas en hidroponía, tienes que trabajar, vas a ver que el pH siempre va a estar entre 6, 6,5, tienes que estarlo midiendo y lo tienes que estar manejando. Y lo mismo va a pasar con la conductividad eléctrica. Tu conductividad no puede ser mayor a 3, por lo tanto la conductividad del agua tiene que estar en 1, algo, porque como tú agregas nutrientes, la conductividad la va a elevar. Entonces, en lo que es hidroponía, igual manejas, pero ahí no es suelo, es agua. En la que se van los análisis es tu agua. Y tenés que igual manejarle los pH y la conductividad eléctrica. ¿Ya? Aquí miren quién aparece. Bien, yo sí. Ya, de 6,8. Y ahí miren quién aparece aquí. Cebolla. La cebolla. Dijimos, la cebolla se produce aquí en la zona central. La cebolla no la puedo producir en el sur porque el pH es muy ácido y la cebolla no lo soporta. Por lo tanto, en el sur la reemplazaban por la chalota, ¿cierto?
Miren acá, moderadamente tolerante, y aquí a lo más 5-5 para abajo. El ajo, el choclo, el poroto verde, el rábano, repollo de Bruselas, tomate, zanahoria. ¿Y quiénes son las más resistentes al pH? Son bien poquitas y llegamos hasta pH 5. Con menos de 5 no van a tener nada que puedan producir. La chicoria, el diente de león, que realmente se considera una hortaliza porque hay gente que se la come como ensalada. La chalota, que ella soporta hasta pH 5. La endivia, el hinojo, la papa. ¿Por qué la papa está en el sur? Y se da muy bien porque soporta pH hasta 5. Y la sandía. Y si la sandía soporta pH tan bajo, ¿por qué no la producimos en el sur? Por el clima. También la producimos acá nomás. Por el clima. ¿Qué pasa con el clima? Es muy frío, ¿Qué pasa con el sur con las lluvias? son muy constantes. Vamos en diciembre y llueve. Vamos en enero. Vamos en enero y llueve. Vamos en febrero y llueve. La sandía en general necesita por lo menos 3 meses secos de floración en adelante, que no llueva. Y ahí es cuando uno dice, hace 2 años atrás, pleno enero, lluvia torrencial. ¿Y qué decía la gente? La Qué sandía. rico, tenemos sequía, necesitamos agua. ¿Qué decían las mentes agronómicas? ¿Qué pasa con la sandía? ¿Qué pasa con el melón? ¿Qué pasa con la uva? La cantidad de botritis, la cantidad de hongo, uno eso es lo que decía, está todo a punto de cosecha y está todo con esa lluvia, la cantidad de hongo impresionante. Y ahí que decían los productores, oh, se inundaron las sandías, subamos los precios, vamos para arriba con los precios. Porque empiezan a podrirse los frutos y empieza a podrirse todo. Entonces, a veces, claro, la gente no ve la parte que dice, uy, nos falta agua, qué rico que llueva. Pero uno empieza a ver la parte agrícola y queda la escoba. ¿Qué pasó con las lluvias del año pasado? Que eran lluvias en época normal, las de junio del año pasado. Sí, todos celebraron. Oye, que todavía no lo desinundamos. Muchos productores se inundaron completamente, ¿cierto? Y obviamente, bueno, aparte casas también, zonas urbanas también se inundaron y quedó la escoba, pero también quedaron muchos huertos que realmente ustedes veían fotos, veían imágenes que las bodegas estaban casi hasta la mitad con el agua. Entonces al final, ¿cuántas pérdidas hubieron ahí en la parte agrícola? Muchas. Pero también hay cosas injustificadas, dijeron, uy, se inundó todo, subamos el precio de la papa. Sí. Perdón, pero las papas no estaban en huertos, las papas no estaban en el campo, las papas estaban guardadas en bodegas. Ya estaban de guarda, ya la habían cosechado en marzo. Pero nadie salió a decir eso. ¿Ah? Nadie salió a Salía un decir comentario muy chico por ahí, decía, pero si las papas estaban guardadas, obvio, y es lo que teníamos todos claro, las papas estaban guardadas. No estaban en el campo, para que era que el campo se había inundado. Vamos a hacer un sindicato de... El año pasado también, los incendios en el sur dijeron, no, subió el precio del trigo porque se quemaron los trigos que estaban a punto de... Mentira, ya estaban cosechados. Cuando vinieron los incendios en el sur, el trigo y la mayoría estaba cosechado. Pero es como la villería de los agricultores, un poco. Llegar un poquito. Marginar un poco más, un margen un poquito más. Pero si ustedes analizan, bueno, los productores siempre hacen lo mismo, los agrícolas, la parte hortaliza. Les fue bien este año el zapallo, el otro año la gran mayoría pone zapallo, porque el precio estuvo bueno. Pero este año, como pusieron la mayoría, hay mucha oferta y bajan los precios. Pero siempre es el mismo razonamiento que tienen, que no sé por qué, pero siempre es lo mismo. Después de este, sube la hectárea, y vamos, y bajamos los precios, y volvemos a hacer eso. Si ustedes buscan y entran a la ODEPA y ven qué pasó con la papa del año pasado a este año, la hectárea subieron. Tuvo bueno el precio de la papa, conteste que subió, que tuve la papa más de 2.000 pesos el kilo, y ahora las hectáreas de papa subieron para este año, para la temporada 23-24, hay más papas pensadas para este año. Ese es el modo de pensar de los productores. Bueno, Miren, menos precios para nosotros. hay más oferta y obviamente los precios tienen que bajar. ¿Qué es esto? Una tabla de pH. Aquí no solo hay hortalizas, acá hay frutales, hay forrajeras, hay distintas especies. ¿Qué es lo que hay acá? Su distribución de sus pH óptimos. Si nos vamos a los pH más abajo, los más ácidos, ¿a quién vamos a encontrar acá? Arándano. El arándano. ¿Quién le ha dicho la Claudia? Si no le ha dicho, el arándano es de pH cercano a 5 y en el sur por eso también. Y acá en la zona hay que manejarle hasta la sexta, por ahí todavía hay arándano. ¿Y cómo se llama el arándano en la sexta? Cuando vamos con ¿cómo están las plantas? Pueden alimentar, pues. No le crean, no le crean a nadie. Las plantas que están en el suelo están bastante deplorables en la parte de la sexta región. Y hay un mismo campo
campo, cuando vamos a Coisco, ¿qué se ve? Hay planta en suelo y hay planta en bolsa. Y la que está en bolsa está bastante mejor porque a esa le están manejando el pH. Pero la que está en el suelo es más difícil manejar el pH, por lo tanto la planta está suave, tierra, hace como clorótica y se ven bien feitas. Sí. De carbonatos. Y lo mismo le pasa a los de carbonatos, no de carbohidratos. De carbonatos. Y lo mismo pasa a los puertos de membrillo, que también de tanto pH tan alto, en este caso los membrillos están todos cloróticos y se ven bien a la planta. No se da bien por un pH distinto al que en relieve. Dígame. ¿Qué completa en los baños? Ah, porque la gran mayoría se dan por acá. ¿Cuándo? Un poquito más. Mira, ¿qué más está acá? El arroz y la papa. Si nos vamos al otro extremo, ¿quién queda? ¿Quién está aquí? ¿Dónde está la estación de Olivo? Hacia el norte, para allá, porque su pH va para allá hasta el norte. Pero si miramos la gran mayoría de hortalizas, ¿dónde está su pH óptimo? Aquí. Entre 6 y 6,5. Si ustedes tienen un pH entre 6 y 6,5, la mayoría de las hortalizas se le da bien. Y eso es lo que necesitamos. ¿Ya? La lúcuma, querían por ahí el otro día. Ah, no. Mira, no está la lúcuma aquí. Ni siquiera está. ¿Dónde está el repollo? Está el rábano y la remolacha. Pero está el brócoli, y el repollo es similar al brócoli, el brócoli es de 6 a 7. Por ahí está el brócoli. Ahí está. Manzano, naranjo, limonero, están todos ahí. Otra, tolerancia a la salinidad. Vámonos a la conductividad eléctrica ahora. Cuando nosotros miramos estas dos cosas, tolerancia a la acidez, tolerancia a la salinidad, empezamos a ver lo que se dice que uno no puede ser un productor o un agrónomo de camioneta. ¿Cómo es eso? Que ustedes vayan en la camioneta y miren para abajo y digan, esto está bueno, dele. Le piden asesoramiento y te dice, sí, compre ese predio, produzca, está súper bien. Y lo miran de arriba de la camioneta y no se bajaron. Cuando uno quiere ver y quieren asesorar, quieren ver si ustedes tienen que comprar, ¿qué es lo primero que deberían hacer en un huerto? Cobrar el tiro fuera de la clínica. Un análisis de suelo. Ya, y antes del análisis de suelo, porque el análisis tengo que tomar muestras y mandarlas a un laboratorio. Revisar el campo. ¿Cómo puedo revisar el campo? Visualmente primero y después quizá los análisis que dice el compañero. O hacer una topografía Ver si visualmente, como dice mi compañera, y ver si hay algún indicio de que... Ya, clima por otro lado, pero el clima lo podéis ver en las estaciones meteorológicas, ¿cierto? No necesitáis ir para allá o preguntarle a la gente. También uno le puede preguntar a la gente, oye, aquí hiela, aquí pasa esto. Igual si había un Ya, y si no hay nada arriba, ¿cómo saber si fueron más cultivos anteriores, cosas como que no se vean así por arriba? Una calicata. O sea, de partida tengo que partir con una calicata. Porque con la calicata después tomo los análisis, las muestras y las mando. Pero la calicata, no, va a depender de la cantidad de hectáreas que tú tengas, va a depender si el productor te dice, mira, tengo como por acá hay una zona así, acá tengo una zona así, tal vez tiene distintas texturas dentro del mismo suelo. De todo eso va a depender. Si tienes un suelo homogéneo, una o dos calicatas más que suficiente, pero tienes un no homogéneo tu suelo, que si tenéis zonas distintas, un predio muy grande, van a ser más de una. Pero si tú vas a comprar, por ejemplo, una hectárea, media hectárea para ti, tú querés producir, obviamente, una o dos calicatas no más que eso. Pero obviamente, ¿qué me muestra la calicata que yo no voy a ver a simple vista? ¿Cómo está el estado del suelo abajo? Los perfiles, ¿cómo está el estado del suelo? ¿Qué pasa si ustedes van a ver un predio en verano que está súper bien? ¿Y qué pasa si le pasa a lo de Pirque, que en invierno llueve y la napa se sube y en verano no se nota? Es que obviamente al hacer la calicata se va a notar, si el agua es salina, se va a notar hasta dónde quedaron las sales cuando subió, y si no es salina, se va a notar si hay nutrientes, si hay minerales que están oxidados. Podemos ver cosas que no se ven arriba. Y como decía, podemos ver los perfiles, podemos tomar un montón de barro y empezar a ver más o menos qué tipo de suelo tengo. Tengo algo más arenoso, no voy a saber qué porcentaje tengo cada una, pero sí tengo un indicio para dónde va más o menos la textura del suelo. Entonces, esas son cosas que
podemos ver en este caso cuando hacemos una calicata. Y eso es, obviamente que son parte de la investigación que ustedes tienen que hacer si quieren asesorar, si quieren ver. Antes decíamos, ¿qué pasa con la parte clima? Porque realmente decía, delante de la presentación me decían, pero profe, si el productor quiere, ¿tenemos que decirle que sí? No, po. Hay que asesorar. Porque si ustedes le están pagando una asesoría, no es para que le digan que sí, es para que le digan de verdad si puede o no puede. ¿Qué pasa si un productor dice, quiero producir palto en la séptima región? ¿En qué parte de la séptima región? De Bateo. En alguna parte de la séptima región. No sé. Por eso. En la séptima región. No se puede dar ¿Dónde queda? al sabor. Ya, la fitóftora y la parte de anegamiento. Pero también es sensible a las heladas. También. Donde hay helada, el palto no se va a dar jamás. ¿Los paltos dónde los tenemos? Ahí respondió. Hacia el norte. El palto es sensible a las heladas, no lo puedo poner en el sur. Entonces, aunque tu productor tenga plata, aunque él te diga yo quiero hacer esto, tú lo estás asesorando. Entonces tienes que decir, tenés que darle las razones de por qué no. En este caso el palto no va a ir para allá. Bien poco. Lo mismo, el arándano de allá para acá también llega hasta la sexta. Hay algunos cítricos que también te llegan por ahí, aquí Mayarauco, pero más para el sur, no es mucho lo que hay en cítrico, porque también son más para acá por la llegada hacia el norte. Entonces ahí va viendo el hecho de la distribución. Por eso no puede llegar a ser un punto sí, hágalo, dele. Usted tiene las lucas, usted lo quiere hacer. Pero en el lugar geográfico tampoco, o sea, sí importa. El lugar geográfico igual importa. Porque no es lo mismo con la séptima región, la cordillera, que con la costa. Pero ahí es difícil que ponga un palto cerca de la costa. Ya. No sé si es por. Pues más para acá. Ya, conductividad eléctrica, mínimos a 25 grados Celsius. Dice acá este es un estudio, a los que los rendimientos, por ejemplo, de estas distintas especies disminuyen en un 10%, en un 25% y en un 50%. Si yo tengo una beterraga, dice que la beterraga con 8 mínimos disminuye un 10%, pero con 12 mínimos es una unidad de medida de la cantidad de sales, sea en el agua o en el suelo. Y con 12 disminuye un 50% mi producción. Sí, pero el pepino con 6 ya me disminuye el 50%. ¿Quién es más sensible a las sales? ¿La beterraga o el pepino? La beterraga. No, por la pérdida de. El pepino. Con 50% pierdes 6. No. No, pues con 6 Con pierdes 6 5. pierdes el 50%. Ay, ¿Quién es más sensible? pepino. El pepino. Porque con números más bajitos tengo pérdidas que van a este nivel. O sea, la beterraga con 12 mínimos, el doble de esto, recién pierdo el 50. Pero esta con 6 ya pierdo el 50. Y tengo otros más sensibles. Miren la linda cebolla. Con 4 ya pierdo el 50%. La cebolla es sensible al pH, es sensible a la salinidad. Y obviamente hay que empezar a buscar zonas donde puedo producir la cebolla que no tenga problemas de sales y que tenga un pH entre 6 y 6,6. ¿Se fijan? Con esto uno va viendo dónde puedo ir ubicando y obviamente si me sirve o no me sirve un suelo. Voy a decir, la mando a hacer análisis. Claro, y tengo que saber el agua de riego, tengo que saber el suelo, qué pH, qué filosofía tengo. El pH se puede corregir. El pH, si tú tienes, porque en el sur lo hacen, en el sur hacen en el calado, porque obviamente el pH es muy ácido y hay cultivos que necesitan un pH más alto. Pero la conductividad es bastante más complejo corregir. Mucho. En el caso de la cebolla, si es que es tan delicada y todo, uno pensaría que tendría que ser cara la cebolla, pero es súper barata la cebolla en la feria. Depende. Porque depende de la época en la que te estés comprando. Y además tienes que tener en cuenta que esto que estamos hablando, zona central no tiene problema la cebolla, ni con conductividad ni con la parte pH. Y las densidades de plantación de la cebolla van como a 15 centímetros una cebolla de la otra, a doble hilera. Por lo tanto, la cantidad de cebollas que tiene una hectárea son más de 300.000 bulbos por hectárea. Entonces, pero eso también depende de la época del año que estás comprando. Yo creo que la cebolla, hay época del año que no es tan barata la cebolla. Porque como es la cebolla la que terminas de cosechar en febrero y la guardas y obviamente a mediados de junio, julio, la cebolla no está barata. Porque además te empieza a brotar. Entonces tenés que ver que cuando llega el 18 de septiembre casi toda la cebolla está brotada. Y ahí no te sirve para el empanado.
Igual es rico el brote. Pero la empanada se pone amarga, po. En la empanada le puede echar brote a la empanada de la cebolla. Y la cebolla que viene saliendo nueva es pura agua, entonces tampoco te sirve para el fino la empanada. Entonces ahí empiezan a ver que de repente hay momentos que los precios igual están altos, no están tan bajos. ¿Cuánto vale un bulbo de cebolla ahora? ¿Cuánto vale una cebolla? 100 pesos, 200 pesos. No, están dando. Están a 100 pesos. Ahí sí te creo, 4 por 1000. Pero yo no he visto cebolla a 100 pesos. Cebolla que No cebollines. pero ahí también va a venir porque el kilo está como a 500, ¿no? Sí. El kilo solo está como a 500, si la compramos por kilo está como a 500 el kilo, aproximadamente. Pero no, si no es tan barato. Yo creo que si hablamos años atrás, tal vez 10 años, si encontraba ahí la cebolla a 100 pesos. Pero hoy en día nada encontré de 100 pesos. Sí, por acá decía la moneda decía, he visto sobrita así, pero así esa chiquitita. Acá de la bibliografía dice que acá está la clasificación. Tenemos algunas que son muy tolerantes, medianamente tolerantes y poco tolerantes. Dentro de eso obviamente aparece la betarraga como una de las más tolerantes. Tolera con intensidad eléctrica cerca de 12, pero acá ya no son mínimos, está medido en decisiemens por metro. Hay distintas unidades, hay microsiemens, milisiemens, decisiemens, y ahí va a depender el valor que va dando, pero siempre vamos a llegar que la cantidad de 12 decisiemens es como 1,2 milimos. Para ver que estamos hablando que entre general decimos 1 a 12, van por ahí, van dando los datos. Acá tenemos media tolerante 10 y poco tolerante hasta 4. Rábano, apio, poroto verde, papa, berenjena, repollo. Vamos teniendo ahí las distintas tolerancias a las sales, ¿ya? Foto periodo. ¿Qué? Más fuerte. Dígame. ¿Qué duda le surgió? Mínimos es una unidad de medida de cómo miden las sales en el agua o en el suelo. Por eso decía, con los conductivos, siempre mientras más alto sea, aunque sea milimol, decisimen, microsimen, mientras más alto sea ese número, más sales hay en el suelo. ¿Ya? Y tú vas a buscar que esas sales sean poquitas, lo menos posible. ¿Ya? Pero son unidades medidas. Cuando pones conductivímetro, por ejemplo, estos días estábamos viendo con el conductivímetro con los chicos de semilla, y dependiendo la cantidad de sales que tenía la solución, el mismo pH, o sea, el mismo conductivímetro te cambiaba las unidades. Medíamos agua, porque la habíamos sacado la llave, tenía 1,5 y te lo ponía en micromos y al final hay microsiemens. Y ahí decía 1700, pero era 1,7. Pero en otro lado los chicos llegaron y yo dije, hagan un poco de salmuera porque vamos a regar semillas con agua que tenga una conductividad de 4 para ver qué tan resistente era la semilla, si germinaba o no germinaba. Entonces, y le echaron una cucharada de sal al agua, a un vaso precipitado de 250 y les quedó en pH 10, 12. Pero ahí les decía en mili, no les decía en micro, les cambiaba las unidades de medida automático, dependiendo de la concentración de sal. ¿Ya? Pero el valor es, uno siempre dice en 1,5 hasta 3 por ahí, pero en decisiones, en esa unidad. ¿Ya? Ahí en esa conclusión siempre las entiendes. Fotoperiodo. 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 No puedo evitar. Cállate. ¿Qué es el fotoperiodo? La hora de luz. Ya, pero ¿qué es fotoperiodo? La hora es que necesita acumular Ya, dijeron. Creo que los efectos de luz que recibe la planta. Pero espectro de luz es si yo me muevo entre la ultravioleta y el infrarrojo. Sí, es el espectro de luz. Pero estoy hablando de fotoperiodo. Así que hay que cejas. Por eso, pero también los espectros tienen que ver si yo me muevo entre la luz ultravioleta o el infrarrojo, el espectro visible. Eso es un espectro.
Sí. Y acá estamos hablando del fotoperiodo, bueno, por ahí dice algo del día y la noche. ¿La cantidad de horas luz que necesita la planta? Sí. La acumulación de horas luz. La acumulación de horas luz. Eso es. No, eso es otra cosa. Los grados día tienen que ver con temperatura. Los grados día es lo que ven que todas las plantas acumulan grados día. Lo mismo le hace la Francia con los bichos, cuando los van a calcular los grados días de las plagas. También lo haré, pero tiene que ver con temperaturas que voy acumulando para ir desarrollándome. Pero aquí está hablando, fotoperiodo tiene que ver con luz. Estoy sacando todo el vocabulario así de fin de semana. Profe, Adelita. Planta día largo, planta día corto. La cantidad de horas de día para que llegue a la población. Ya, me suena un poquito mejor. Porque la pregunta es, ¿para qué quiero? Primero esas horas. ¿Para qué quiero las horas? Que ustedes dicen horas de luz. Para que regule su función biológica la planta. ¿Para que regule la función biológica? ¿Para qué le manejan el fotoperiodo al indoor? Para que se desarrolle. No sé. ¿Para qué le manejan el fotoperiodo al indoor? ¿Qué quieren que haga la planta? Que florezca. ¿Para qué quieren? Porque quieren que florezca. Entonces, ¿para qué es el fotoperiodo? Para controlar la floración. Ya, siguiendo con su pregunta. Miren, yo quiero jugar en un laboratorio y voy a poner en ese laboratorio 12 horas de luz y voy a ponerle 15 horas de oscuridad. ¿Quién florece? ¿La planta de largo florece? No. ¿Y por qué no? Si ustedes me dijeron que tenía que ver con las horas de luz, que fueran las horas de luz. Lo que manda es Sí, yo tenía 12 horas de luz. Ya, ¿florece esta? Todos dijeron que eran las horas de luz para que la planta floreciera. Le pongo 12 horas de luz y le pongo 15 horas de oscuridad y según ustedes no florece. Sí florece, pero no... ¿Florece esta? No, mándala la noche. Mándala la noche. El profe Pancho dijo, te lo dice en la noche, pero no nos acordamos por qué. ¿Florece o no florece esta? Florece igual. ¿Florece o no florece esta? Esa sí que el día. Claro que no pregunto. O sea, no. Planta de día corto, ¿florece? Sí. ¿Y por qué si tenía corto tengo 2 horas de luz? Porque tiene menos horas de luz versus las horas de oscuridad. Ya no supimos ya. ¿Florece o no florece? Y si juego al revés, 5 horas de luz y 5 horas de oscuridad. ¿Florece esta? La cebolla. En las sesiones creo que se lo dije. Está bien corto. Ahora estoy gordo. La planta de día largo sí florece. Y la planta de día corto no florece. Porque como estaba diciendo la Ámbar por ahí, y el Roda se le coló entre medio, es la noche la que manda, no el día. A la planta le interesa el largo de la noche, le da lo mismo el largo del día. Por lo tanto, una planta de día largo es una planta de noches cortas. Mientras yo tengo una noche corta, la planta de día largo va a florecer. Y si yo tengo una planta de día corto, mientras tenga noches largas, la planta va a florecer. Que sea lo mismo. Me da lo mismo el largo del día. A la planta le importa el largo de la noche. Eso, obviamente, lo probaron. Al principio, cuando definieron esto, dijeron: estas plantas florecen en primavera-verano, planta de día largo. Necesita muchas horas de luz para florecer. La otra planta de que florecían en otoño e invierno, planta de día corto, porque con pocas horas de luz ellas florecen. Pero después, haciendo estudios, descubrieron que no tenía nada que ver el largo del día, sino que si yo le afectaba la noche a esa planta, la planta florece. Entonces, por ejemplo, una planta de día largo que necesita noches cortas, si yo estoy en invierno, imagínense en esta época que oscurece ¿a qué hora? Como a las 6:30 de la tarde, ¿cierto? 18:30 y aclara como a las 7.
tengo unas noches bastante largas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos cuando son plantas muy estrictas? En los invernaderos, una opción es como, le pongo luces acá como hasta las 12 de la noche y le pongo luces acá en la mañana como a las 4 de la mañana y con eso le alargo el día y dejo una noche más corta. Pero una segunda opción, que es la más recomendada y es la más barata, porque poner luz en invernadero es muy caro, es que yo aquí, como entre las 3 y las 4 de la mañana, le ponga 1 o 2 horas de luz. Y a mi planta, ¿qué le va a pasar? Tiene un día corto, tiene una noche corta, tiene un día cortísimo, pero tiene otra noche corta acá. ¿Qué le importa a la planta? Le da lo mismo este día corto que está aquí al medio, porque a ella le importó que le quedaron 2 noches cortas acá y le cambié el fotoperiodo a la planta. Oh. Entonces, eso es lo que le importa a la planta. Yo hago un quiebre, por eso decía, yo puedo tener un día cortito en el medio, pero le da lo mismo. Mientras yo a la planta de largo le deje noches cortas, ella induce la floración. Y ahí descubrieron, porque también hicieron estudios que donde ponían en mitad del día, le ponían oscuridad y a la planta no le pasaba nada. Acortaba ahí el día, por ejemplo, a una planta de día corto, ni ahí pleno verano, días largos, y tú dejabas tu noche corta, pero le acortaba ahí el día y le ponías horas de oscuridad en el día y la planta no le pasaba nada, no florecía porque tu noche seguía siendo corta y más encima le ponías una noche cortita en el medio. No, pues ya esa noche es larga, entonces cuando le alargabas la noche, ahí sí cambiaba el fotoperiodo y la planta sí florecía. Entonces ahí descubrieron que no era el largo del día, era el largo de la noche el que influenciaba, por eso decía, se lo dice, todo te lo dice la noche. Porque al final si yo varío el largo de la noche, cambio el fotoperiodo a la planta. ¿Ya? Es que yo creo que ya lo descubrieron y fue como, no, ¿sabes qué? Ahora no se llaman plantas de día largo, se llaman plantas de noche corta. Y plantas de noche larga. Al final no hacen, no complican la existencia, porque tenemos que entender que es el largo de la noche que nos está influenciando. Ahora, de lo que dejaron porque ya lo descubrieron antes. ¡Listo! Están sequísimos en fotoperiodo. Miren, les voy a mostrar algo. Vamos a ver. Tengo, supuestamente, esto es de literatura, hay algunas plantas que yo creo que están más específicas, pero esto venía de un libro de literatura, lo que dice. Planta de día largo, dice que tenemos entre ellas la chicoria, la betarraga, la endivia, la planta de día neutro, el apio, el tomate, la zanahoria, el broto verde. Las neutras no le importa el largo del día ni el largo de la noche, le da lo mismo, ¿ya? Pero ellas lo que hacen en este caso es que alcanzan un estado de desarrollo y florecen. A ellas no les importa el largo del día ni la noche. Ya, día corto tenemos el ají, el camote, la lechuga, la soya, el soya italiano, la cebolla. Listo. Entonces yo ahora les pregunto a ustedes. Yo quiero invertir y les voy a pagar a ustedes la asesoría. La ven que se perdió la plata. Me he perdido toda la mañana. Quiero producir beterragas y quiero tener las mejores beterragas, las más grandes, las más bonitas para tener la mejor del mercado. ¿Cuándo la siembro? Eso quiero escuchar. Verano. En verano. 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 Son noches cortas. Sí, Ya, pues verano. El verano tiene días largos. no, pero ¿En invierno? ¿Cuándo las plantas? ¿Cuándo siembro? Yo quiero tener las mejores beterragas. ¿En verano? En agosto. En Saliendo. primavera. Primavera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Quiero producir las mejores beterragas. Es una planta de día largo. Entonces, ¿cuándo la siembro? Les hago una segunda pregunta para que a ver si recupero la plata. ¿Para qué es el fotoperiodo? Para que florezca la planta. Tercera pregunta, ¿qué me como en la beterraga? ¿Qué dijo? Yo escuché bulbo por ahí. Dije, típico error de prueba, que le ponen a la beterraga bulbo. Esa persona ya no está equivocada.
la raíz. Entonces, No necesito. no quiero que florezca. Porque no quiero que florezca una raíz, un órgano vegetativo, no quiero que florezca. Por lo tanto, ¿la voy a poner en primavera? No, porque la betarraga va a crecer súper poco y me va a florecer. Y jodido mi betarraga. En el verano. Nunca creció. El peor negocio de mi vida. ¿El de verano? Entonces la plantamos en invierno. ¿Cuándo la voy a poner? ¿Verano? Yo quiero que crezca la beterraga, quiero que tenga ¿Verano? un crecimiento vegetativo. Por lo tanto, la tengo que poner en el fotoperiodo totalmente contrario al inductivo. Porque no quiero que florezca, que lo está diciendo la vez por ahí. Y yo la dejé así porque dijo, no, porque no quiero que florezca. No quiero que florezca. Entonces, lo que les tiene que dar claro con hortalizas, cuando tengo fotoperiodos inductivos, que son plantas de día largo o día corto, porque hay varias que son neutras, y eso es como me da lo mismo el día largo del día. Por eso puedo producir en invierno tomate, pepino, pimentón, sin tener que manejar la luz de los invernaderos, porque son neutras, entonces van a florecer igual. Pero en el caso de que sean inductivas, tengo que pensar cuál es mi órgano de consumo. Si yo me voy a comer cualquier cosa vegetativa, raíces, bulbos, hojas, tallos, tengo que estar en el fotoperiodo contrario, porque mientras esté en el fotoperiodo contrario va a haber crecimiento vegetativo. ¿Ya? Si yo voy a comer flores, frutas o semillas, sí quiero fotoperiodo inductivo porque quiero que la planta induzca floración, de lo contrario no tengo órgano de consumo. Y fíjense, es lo mismo que pasa en este otro caso. La cebolla es hortaliza de estación fría, por lo tanto debería producirla en invierno y en otoño para tener las mejores cebollas. La cebolla es de fotoperiodo corto. Si la pongo en invierno, el bulbo crece muy poco y tiende a florecer. Por lo tanto, la época de producción de cebolla es primavera-verano porque quiero crecimiento vegetativo. No quiero bulbos grandes, no quiero que florezca la cebolla. ¿Se fijan? Mi órgano es distinto, no es flor, no es órgano reproductivo. Entonces debo fijarme en el órgano de consumo Y su fotoperiodo. y su fotoperiodo concreto. Depende cuál es tu órgano de consumo. Si tus órganos son vegetativos, me voy a ir al fotoperiodo contrario. Porque la planta, como dijimos, el fotoperiodo es para floración. Y mientras la planta no esté en su fotoperiodo productivo, ella crece vegetativamente. Tienen que tener en cuenta, las cebollas que nosotros comemos en septiembre, cuando empiezan a aparecer las cebollas nuevas, nunca van a tener bulbos gigantes, son bulbos pequeños. ¿Por qué? Porque la producción era en invierno y también en esa época, cuando compramos cebollas nuevas, hay muchas cebollas que de repente traen un tallo duro en el centro y muy verde, muy duro, que le llaman cebollones en el campo, pero es porque esta cebolla induce el tallo floral. Ese tallo duro que viene en el centro es el tallo floral, porque como está producida en invierno, bueno, la cebolla, aparte del fotoperiodo, también necesita frío, vernalización para inducir la floración. El invierno tiene todo. Tiene el fotoperiodo corto, tiene el frío para inducir la floración, y por eso varias de esas cebollas se suben y generan ese tallo duro que es el de la flor. Y son bulbos pequeños. Y van a ver que comercialmente se habla de cebollas de fotoperiodo largo. ¿Pero por qué se habla de cebollas de fotoperiodo largo? Porque es como que buscan cuál es el fotoperiodo para producir los bulbos. No estamos hablando de la floración en este caso. Y las cebollas de guarda, en general son cebollas que necesitan más de 12 horas de luz, en cierto modo, para poder que induzcan a estos bulbos de guarda, que son las tremendas cebollas que tenemos que se producen en primavera. ¿Ya? Pero porque siempre tienen que tener en cuenta, si yo no estoy en mi fotoperiodo inductivo, la planta va a crecer vegetativamente. Yo le pongo el fotoperiodo inductivo y la planta le induzco floración. Entonces, por eso depende de tu órgano de consumo. La coliflor, si consideramos que va para el lado de la floración, sí. Si en el caso de un brócoli, una coliflor, la misma papa que aparece acá, si viene en la papa, aquí hay una cosa, en la papa yo no me como, no es un órgano reproductivo el que me como un tubérculo, que es un tallo. Pero ¿qué pasa con la papa? Cuando yo quiero papa de guarda, necesito que la planta florezca y se seque y se nezca para poder cosechar la papa madura. Por lo tanto, si la papa dice que es día largo, por eso aparte que es sensible a las heladas, su fecha de producción es primavera-verano. Porque necesito que florezca para poder cosechar la papa madura. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver, que siempre el fotoperiodo va a depender del órgano de consumo. ¿Qué me como? Para saber la mejor época para la producción. Sí, pero juega prácticamente ¿Se entiende? solo, casi todo solo. Periodo de siembra cosecha.
¿Cuánto me demoro entre de que yo puse la semillita y que coseché el órgano de consumo? Eso es lo que estamos viendo acá. Tienen que tener en cuenta que dice siembra, cosecha, y aquí dice puedo cosechar estas hortalizas en menos de 60 días. Acelga, cebollín, cilantro, espinaca, lechuga, nabos, perejil, rábano, zapallo italiano. Si se fijan, estas de acá son todas hojas, casi hojas o raíces. Pero acá hay un fruto. ¿Por qué el zapallito italiano lo puedo cosechar antes de 60 días? Porque de repente hay zapallitos que los cosecho de este tamaño, que van con la flor pegada, y hay mercados que me lo piden. De ese tamaño. De repente a la feria llegan y son más caros que los zapallos grandes, esos chiquititos. Entonces puedo cosechar antes de 60 días un zapallo italiano. Miren, lo mismo que pasó delante con los melones. Tengo la lechuga, que tengo unas lechugas que se demoran menos de 60 días. Y tengo otras lechugas que están acá entre 60 y 120 días. ¿Por qué? Lo mismo en el laboratorio. Dependiendo de la variedad botánica, hay variedades que como la hidropónica que se demora 60 días, pero tengo la costina y tengo la escarola que se demoran 120 días. ¿Cierto? Cuando hablamos aquí, fíjense, de la lechuga que se demora entre 60 y 120 días, en este caso, si hablamos de una escarola que se demora 120 días, tengo que tener súper claro, porque estoy hablando de siembra cosecha, que cuando yo hago trasplante y quiero hacer un ciclo de la lechuga, le tengo que descontar los 30 días del másigo. Porque va a tener 30 días en el másigo y por lo tanto van a ser 90 días desde que yo trasplanté hasta que coseché. ¿Ya? Las que son del másigo trasplante, hay un mes por lo menos que es del másigo y el resto va a ser lo que va a estar en campo. ¿Y eso es lo que necesitamos nosotros? Desde el día de... Sí, desde el día de trasplante, para poder saber si la planto aquí, ¿cuánto cosecho? ¿Ya? También tenemos algunas que se demoran de 121 a 180 días. El ají, la endivia, la java, el melón inodoro, el melón tuna, los pimientos, el romito de Bruselas. Y también tengo hortalizas que se demoran más de 180 días. Está estudiado, más, está estudiado. 6 meses para tener agua. Y más de 180, dijimos, el ajo se demora 9 meses. 9 meses, un embarazo. Y para lo que duran en el tiempo cosecha y para lo que duran. Si no las sacáis rápido, las vendís rápido, las perdís rápido. No, pero el ajo sí se guarda. No, pero el haba. El hava te demora acá, claro, casi entre 6 meses. 120. No, pero entre 120 y 180 hay un rango. El hava 3-4 meses, en 4 meses sí la tengo. Y acá tenéis la chalota, el espárrago, el pepino que se demoran más de 6 meses. Entre